nos acompaña el día de hoy. Pues desde la Asociación Colombiana de Universidades y en esta afortunada alianza que hemos hecho con el Grupo de Finanzas del Clima del DNP, les damos la bienvenida a este nuevo espacio. Algunos de ustedes ya nos han acompañado en los espacios anteriores, hemos hecho webinars conversando en términos generales sobre esta iniciativa en la que queremos abordar varias dimensiones. Se hizo una primera reunión en la que conversamos sobre posibilidades de investigación en relación con esta temática y el apoyo y los instrumentos que puede ofrecer el DNP desde su grupo de finanzas del clima. Y hoy queremos tocar un tema que es muy importante, lo sabemos para todos, que son las oportunidades para el financiamiento climático. Vamos a mirar entonces el día de hoy, digamos, los aportes del sistema que se ha venido presentando ya en las sesiones del DNP para la identificación y formulación de acciones climáticas. Se va a hablar también a propósito de la agenda climática del país, fuentes de financiamiento y, como ustedes ya lo conocieron o tal vez algunos, hay una invitación para que se inscriban proyectos en el Fondo Verde para el Clima. Hemos visto que hay algunas inquietudes sobre el tema, entonces también queremos dedicar este espacio a conversar un poco y aclarar algunas de las inquietudes que se vienen generando. Pues esta es una iniciativa que lo que busca es aunar esfuerzos tanto entre las dos instituciones que estamos involucradas como entre las IES y otros, tanto personas, grupos como instituciones interesadas en el tema del cambio climático, porque sabemos que es un tema fundamental y que no es posible tener un efecto como el que se espera si no unimos fuerzas. Entonces, esa es la intención de este espacio justamente. Hoy vamos a contar con la participación del equipo del DNP, Melanie Díaz, como líder de apropiación del sistema MRV del financiamiento climático. Nos va a acompañar Alejandro Noguera, facilitador de finanzas del clima. DNP de ADS, Lucas Ocarrás, también facilitador de finanzas del clima. Cada uno de ellos nos va a hacer una presentación clave en el tema que estamos trabajando y luego vamos a dar lugares a las preguntas. En todo caso, quienes deseen ir escribiendo preguntas en el chat para que luego la podamos retomar, lo pueden hacer en caso tal de que no podamos dar respuesta a todas las preguntas, pues ya que las tenemos registradas, podemos enviarlas, remitirlas al equipo del DNP y ellos, por supuesto, estarán, como lo han estado hasta ahora, muy dispuestos a acompañar y a responder las inquietudes que se presenten. Eso sería por ahora. Recordamos que las sesiones que estamos desarrollando están siendo grabadas y que son ampliamente difundidas, dado pues que algunas personas muy interesadas en el tema no pueden asistir de manera sincrónica, pero pues están pudiendo acceder a esta información a través de las grabaciones. Les recordamos, en la medida que desarrollemos el evento, tener los micrófonos y las cámaras apagadas mientras estén haciendo las presentaciones. En caso de que veamos algún micrófono o cámara encendida, pues digamos que desde el equipo técnico cerraremos las cámaras y los micrófonos mientras esté en la presentación. Luego, en los espacios de preguntas, lo primero que vamos a hacer es que vamos a privilegiar las preguntas que estén escritas en el chat. Y en caso de que ya hayamos abordado las preguntas del chat y tengamos aún tiempo de la reunión, podemos abrir espacio para micrófonos, para conversación pues con micrófonos abiertos. Bueno, sin más, le doy la palabra a Melanie Díaz. Ella nos va a conversar sobre la empleabilidad del sistema MRV de financiamiento climático para la identificación de las necesidades de inversión, que incluyen pues sectores, entidades territoriales y objetivos climáticos. Entonces, Melanie, adelante, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Elizabeth, por estos espacios. Buenos días a todos los académicos que nos acompañan. Yo quisiera iniciar pues extendiéndoles un saludo de parte del Departamento Nacional de Planeación, de la Coordinación de Finanzas del Clima, que hemos creado esta iniciativa con el apoyo de ASCUN precisamente
para incentivar la financiación y la participación de las universidades en todos los proyectos asociados con cambio climático. Muchísimas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman que la puedan ver. Ya estamos viendo la pantalla, Melanie. Vale, muchísimas gracias. Pues bueno, el día de hoy el objetivo es contarles a ustedes cómo los sistemas de información, en este caso el sistema MRB de financiamiento climático, puede ser una opción y una herramienta a utilizar para identificar las necesidades de financiamiento climático en el país, entendiendo que existe la necesidad de mejorar la calidad y la orientación de las inversiones y de los proyectos asociados al cambio climático que se ejecutan desde el sector público, el sector privado y desde la academia. Entonces, hoy mi charla tiene dos objetivos. Primero, contarles a ustedes y evidenciar cómo contribuye el sistema MRB de financiamiento climático a orientar y mejorar la calidad de las inversiones, cómo puede ser una herramienta útil y con una gran aplicabilidad en todo lo que tiene que ver con la formulación de proyectos, la generación de presupuestos y la formulación de planes de acción orientados a cambio climático. Y la segunda es darles a conocer a ustedes pues esta herramienta con el fin de incentivar su uso en la formulación de proyectos asociados al clima. Entonces, existe un reto para Colombia y es que a 2050 Colombia será un país resiliente al clima que prioriza el bienestar humano con una economía circular, carbono neutra y unos territorios y sectores con amplias capacidades para la adaptación al cambio climático. Esta es la gran meta que se ha puesto el gobierno nacional para contribuir a la transición climática y a la sostenibilidad. A 2050 esperamos ser una sociedad con un esquema y un modelo de desarrollo bajo en carbono. Y esta meta y esta visión de país, pues trae un gran reto para nosotros desde la gestión pública, pero también pone un reto a la academia, al sector privado, y es que existe la necesidad de mejorar la calidad, la coherencia y los impactos de las inversiones climáticas que se realizan en el país. Cuando hablamos de inversiones climáticas, hacemos referencia a los proyectos, a la asistencia técnica, a las transferencias de tecnología, a todas aquellas acciones que pueden contribuir positivamente a esta carbono neutralidad. Entonces, alcanzar la carbono neutralidad para 2050 trae consigo que los diferentes sectores, desde la sociedad civil en adelante, trabajemos conjuntamente en mejorar esos proyectos y de tener un mayor impacto y de poder ir abarcando todos los sectores que involucran el cambio climático, que no solamente es medio ambiente y recursos naturales, sino que abarca diferentes sectores de la economía y de la sociedad colombiana. Entonces surge una pregunta y es, ¿cómo mejorar la calidad de las inversiones climáticas y su impacto? Y hemos identificado que es necesario hablar de tres aspectos esenciales. Primero, alinear las inversiones futuras, todos estos proyectos y acciones, a los marcos normativos de la política pública y demás instrumentos estatales. Segundo, hacer uso de sistemas de información y bases de datos para mejorar los procesos de formulación y sobre todo la toma de decisiones sobre en qué se va a invertir, dónde se va a invertir, cómo lo vamos a hacer, con quiénes lo vamos a hacer. Y tercero, involucrar la participación activa de la sociedad civil y el sector privado en todas estas iniciativas para alcanzar la carbono neutralidad.
Entonces, ¿cómo pueden contribuir desde la universidad al desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima? Pues la universidad tiene un papel protagónico, como lo hemos visto en las sesiones anteriores, y es que la universidad es quien deberá gestionar los recursos económicos nacionales e internacionales para la implementación de proyectos orientados a la planificación, la ciencia, la tecnología y la innovación que estén alineados con los objetivos climáticos del país. En ese orden de ideas, pues uno de los primeros pasos es alinear las inversiones futuras a los marcos normativos, entonces poder y conocer y hablar un mismo lenguaje y podernos articular a todos estos elementos de política pública que vamos a ver ahorita más adelante con mi compañero Alejandro, de podernos alinear a la política nacional de cambio climático, a la contribución nacionalmente determinada NDC por sus siglas en inglés, y podernos alinear a otros marcos normativos que son también de gran relevancia. En ese orden de ideas, creo que se desconectó mi pantalla un momento, ¿me confirman? Sí, dejamos de verla, Melanie. Denme un segundo, por favor, que algo pasó con el internet. Bueno, mientras que vuelve a cargar nuevamente, quisiera contarles a ustedes que ese es el primer reto, y el segundo reto, pues usar el sistema de información MRV de financiamiento climático. Lo que nos permite el sistema MRV de financiamiento climático, como lo hemos visto en las sesiones personalizadas y en otras sesiones de trabajo que hemos tenido con ustedes, es que es la plataforma de información del país en donde está concatenada y agrupada la información desde 2011 a 2019, que está relacionada con qué se ha hecho en el país en materia de cambio climático. Voy a pedirles un momento, un minuto, voy a parar un minuto mientras que vuelvo a colocar la presentación, que algo pasa. Listo. Ya volví, creo que ya podemos ver nuevamente. ¿Ya la pueden ver? Aún, ya empezó a leer. Listo, gracias. Qué pena con usted. Entonces, retomando, estábamos acá hablando de este segundo punto, de la importancia de los sistemas de información para mejorar la calidad de las inversiones. Entonces, lo que vamos a encontrar en el sistema MRV de financiamiento climático es una lectura de las inversiones que se han realizado precisamente para poder conocer dónde, con quiénes, qué tipo de acciones, cuáles han sido los objetivos de estas inversiones. Como lo hemos visto, el MRB tiene una taxonomía que identifica 12 sectores de la economía y de la sociedad y 38 subsectores y 258 acciones que contribuyen al cambio climático. Entonces, esta taxonomía al sistema le ayuda a clasificar y a identificar estas acciones, pero también es importante que ustedes las tengan en cuenta para conocer cuáles son las acciones que se consideran que aportan positivamente a los objetivos climáticos del país. Entonces acá ustedes
En la guía metodológica van a poder conocer esos 12 subsectores: vivienda, educación, salud, gestión de residuos sólidos, Melanie, turismo. disculpa, no estás en el slide, creo que estás mencionando. Estás en el punto 1, alineación de las inversiones futuras, por si puedes avanzar. Y no se ve pantalla completa, disculpa. Ay, bueno, dame un segundo, vuelvo a compartir. ¿Ya? ¿Pueden ver? Sí, señora, ahora sí. Ahora sí, listo. Qué pena con ustedes, que creo que hoy mi internet no es el mejor. Bueno, entonces les estaba contando lo de los subsectores y de la información que podemos encontrar aquí. Y dentro del MRB, pues lo que podemos identificar, como lo había mencionado anteriormente, es identificar qué se ha ejecutado y qué no se ha ejecutado para mejorar la calidad de los proyectos y el impacto de las inversiones. Entonces, conocer esta información nos ayuda a contribuir al cierre de la brecha en financiamiento climático. Lo segundo, evidenciar los sectores y los territorios que requieren mayor inversión. Y tercero, conocer qué se ha hecho, dónde se ha hecho y cuál es el alcance para mejorar estas inversiones. Eh, en este momento eh, voy a pedirle el favor a Fernando que nos pueda compartir el link del MRB para que ustedes lo tengan en su radar, para que lo tengan en cuenta. Y yo les voy a mostrar acá. Esta es la plataforma. Ustedes acá van a poder conocer las inversiones que se realizan con tres tipos de fuentes. El financiamiento público doméstico, que hace mención a todas esas acciones que se hacen con recursos propios del país, con presupuestos nacionales y subnacionales. Acá van a conocer el financiamiento público internacional, entonces todo lo que recibe el país en materia de donaciones por parte de actores internacionales. Y acá tenemos el financiamiento Melanie, privado. dejamos de ver tu pantalla de nuevo, si no me equivoco, al menos yo no la veo. A ver, denme un segundo. ¿Ya la pueden ver? Sí, ya, Vale, estás en el portal, ¿cierto? sí, es en el portal. Sí. Vale, entonces como les decía, ustedes acá en el portal van a poder acceder a tres tipos de información para rastrear esas inversiones. Acá tienen el financiamiento público doméstico, que hace referencia a todas las inversiones que se realizan con presupuestos nacionales y subnacionales del Estado colombiano. El financiamiento público internacional, que hace referencia a todas las inversiones que se realizan mediante donaciones por actores internacionales, y el financiamiento privado, que hace referencia a los aportes que hace el sector industrial y entre otros del país. Entonces, acá lo que ustedes pueden encontrar es información agregada en diferentes herramientas que ustedes pueden utilizar. Hay dos herramientas que son de gran utilidad. La primera, el mapa, para realizar pues una búsqueda rápida e intuitiva de la información. Y aquí están los datos de acciones y descargas, donde ustedes pueden descargar una matriz que copila la información del MRB de financiamiento climático, que acá está seleccionada por año. Es la variable que filtra la información. Entonces ustedes pueden acá seleccionar desde 2011 hasta el año 2019 información. Bueno, pues esta era la información que yo quería compartir con ustedes el día de hoy. Pues
Muchas gracias por su participación y pues veo la participación también de varias personas que han estado con nosotros en sesiones personalizadas de trabajo sobre el sistema MRV. Entonces, muchísimas gracias, Elizabeth. Micrófono, ya sé. Vale, no, muchas gracias, Melanie, por tu presentación. En el momento no tenemos preguntas en el chat. Buenos días a las personas que nos han compartido su saludo. Entonces, si les parece, pasamos a la presentación de Alejandro Noguera, facilitador de finanzas del clima del DNP. Él nos va a hacer la presentación de la Agenda Climática de Colombia y nos va a presentar la matriz de alineación de proyectos. Alejandro, bienvenido. Adelante. Buenos días, ya estoy compartiendo pantalla, dame un segundo. Sí, aún no la vemos. Ajá. Voy a compartir. ¿Ahí ya se ve? La estamos viendo no en modo presentación, sino toda la pantalla ya inició. Ya, la estamos viendo en modo presentación. Muchas gracias. Listo, perfecto. Bueno, muy buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Alejandro Noguera y soy el facilitador de finanzas del clima. Bueno, para el día de hoy el objetivo de la presentación es poderles contar sobre dos herramientas en las que hemos venido trabajando desde el equipo de finanzas del clima. La primera es una matriz que tenemos para que un proponente de proyecto pueda identificar si su proyecto es transversal a alguna de las agendas climáticas del país, así, digamos, pues de esta manera puede identificar si tiene unos criterios de sostenibilidad, en primer lugar, y en segundo lugar también que puede identificar asuntos materiales específicos dentro de su proyecto. Esa es, digamos, la primera herramienta en la que estamos trabajando. En la segunda herramienta tenemos es un proceso de identificación de fuentes de financiamiento para el proponente del proyecto. Entonces, bueno, les voy a presentar entonces cómo funciona esta matriz. Nosotros hemos identificado y estamos incorporando en la herramienta 4 agendas de cambio climático. La primera es la NDC, la segunda es la política de cambio climático, la tercera es la política de crecimiento verde y la cuarta es la política nacional para el control de la deforestación y la gestión sostenible de los bosques. En ese orden de ideas, nosotros qué hicimos con la matriz. En la NDC, pues ustedes saben que son las contribuciones nacionales determinadas donde cada país reconoce y ratifica su compromiso con el Acuerdo de París. Entonces, para eso se han trazado unos metas y unos objetivos en 3 componentes principales. El primero es mitigación de gases de efecto invernadero, el segundo es adaptación al cambio climático y el tercero son los medios de implementación. En ese orden de ideas, cuando van a entrar a la matriz, la persona puede identificar si su proyecto es transversal a qué sector, es decir, a qué ministerio, si es Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Medio Ambiente, y por cada ministerio va a encontrar las medidas específicas que pertenecen a la NDC y asimismo las actividades y las líneas de trabajo. Entonces, para el proponente va a ser muy fácil identificar, ok, yo pertenezco a este sector y puedo estar trabajando en esta actividad, entonces sí tengo incidencia sobre la agenda climática de la NDC. La persona, pues al seleccionar obviamente la medida, va a recibir un puntaje por cada una de estas y va a identificar si el proyecto con el que cuenta es transversal a esa agenda de cambio climático. Entonces, esto sucede, digamos, también para la política de cambio climático. En esta nosotros lo que trabajamos es precisamente un tema de incorporar la gestión de cambio climático en las decisiones público y privadas. Y para eso la política nacional cuenta con unas líneas estratégicas. Entre ellas están lo que es desarrollo rural bajo en carbono, está el desarrollo urbano bajo en carbono, el desarrollo minero energético, desarrollo de infraestructura, manejo de conservación de ecosistemas. Entonces, esto va a permitir también que pueda desglosar cada una de las políticas en sus líneas estratégicas. Sucede lo mismo para política de crecimiento verde, digamos, en su objetivo general, que es impulsar a 2030 el aumento de esa productividad y competitividad económica del país. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno entra en la política de crecimiento verde, encuentra unos conceptos claves del modelo de crecimiento verde.
donde también va a encontrar cada uno, digamos, de esos ítems específicos de pronto a los que el proyecto le puede apuntar. Entonces, en ese orden de ideas, el proyecto puede encontrar componentes como bioeconomía, economía forestal, fuentes no convencionales de energías renovables, negocios verdes y sostenibles, economía circular, empleo verde, y bueno, digamos que al final de cuentas, todo esto permite que la persona pueda no sumar cuántos criterios tiene por cada política, porque lo que nos interesa no es eso, lo que nos interesa es saber si cuenta por lo menos con una medida que le esté apuntando a alguna medida o línea estratégica de alguna de las agendas de cambio climático. ¿Sí? Entonces, al final el resultado que nos arroja es si es transversal o no lo es. Bueno, los criterios al interior de la empresa son los asuntos materiales específicos que les comentaba. Entonces, también les damos como una serie de criterios para que al interior de la empresa pueda identificar si ellos están generando algún trabajo, alguna línea de acción dentro de componentes de cambio climático, los objetivos de desarrollo sostenible, tecnología, materias primas, contaminación del aire, residuos sólidos, gestión del recurso hídrico, energía, o también, digamos, en sus informes de materialidad con sus accionistas, con sus grupos de interés. Entonces, lo que hacemos nosotros en criterios al interior de la empresa es básicamente identificar cómo funciona por dentro de la empresa, desglosarla y decirle, mire, sus esfuerzos los está trabajando desde la parte organizacional en temas en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible, o usted está trabajando más bien en la parte de abastecimiento o de producción y usted está implementando nuevas tecnologías. Entonces, ¿qué nos permite a nosotros como digamos, dando estas pautas de guía? No solo que la persona sepa si está trabajando en alguna línea específica, sino de las agendas climáticas del país, sino también identificar si el interior de la empresa, en su cotidianidad, desde el nivel organizacional, de producción, de abastecimiento, están trabajando algunos componentes sostenibles que les permitan pues también mejorar ese nivel de impacto que se busca. Bueno, esta es la primera herramienta con la que hemos estado trabajando. Y la segunda está en la parte de análisis de fuentes de financiamiento. Nosotros hemos venido haciendo un mapeo de lo que son las fuentes de cooperación internacional públicas. Hasta el momento ya contamos con un mapeo de más de 90 fuentes, en donde hemos desglosado cada una de estas fuentes e identificado cuáles son los puntos o las líneas de trabajo de cada fuente, para que al final nosotros podamos hacer un matchmaking entre el proponente del proyecto y lo que le puede arrojar la matriz. Es decir, si mi proyecto está trabajando temas energéticos, entonces le va a seleccionar cuáles fondos solo trabajan componentes de energías. Ok, listo. Después de seleccionar en la línea de trabajo del fondo, también pues hay otros requisitos que le podrían servir, y es obviamente si el proponente del proyecto es público, es privado, es una organización social, quién se puede presentar al fondo, los recursos de financiación o el mecanismo de financiación que se utiliza desde el fondo de cooperación, es decir, si son subvenciones, si son garantías, si son préstamos. Entonces, esto va a facilitar y va a agilizar los procesos y también va a evitar el desgaste de los proponentes de proyecto de presentarse a fondos que no, digamos, no conocían o sus líneas temáticas, simplemente porque se evidenció una convocatoria o una oportunidad. Pues la matriz lo primero que hace es agilizar ese movimiento y decirle, estas son las fuentes de cooperación a las que usted debería estar apuntándole, y posiblemente el proponente pueda descartar algunas en las que no tenía, pues en las que estaba trabajando y no eran las correctas. Entonces, ahí lo que nosotros hacemos es un acercamiento entre la oferta y la demanda, para que los fondos públicos internacionales también puedan mantenernos al tanto de nuevas oportunidades a través, digamos, de la matriz, y en segundo lugar, los proponentes de proyecto puedan encontrar la fuente de cooperación que es más indicada para ellos. Entonces, pues aquí nosotros lo que buscamos es, obviamente, dentro del plan de la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático, en la línea estratégica número 2 de gestión y acceso a fuentes de financiamiento, ser un eje que articule las fuentes de cooperación y los proyectos, y podamos también generar ese match para agilizar también y podamos cumplir con los objetivos que se han estipulado desde esta estrategia. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Gracias, Alejandro. Sí, había una pregunta anterior sobre
¿cómo dar a conocer o cómo se dará a conocer a toda la sociedad colombiana lo que viene haciendo el Grupo de Finanzas del Clima de NP? ¿Cómo será la difusión? Porque se considera que aún hay pocas personas que conocen sobre el tema. Claro, nosotros en este momento sí ya tenemos las matrices, pero estamos escalándolas para que lleguen a los términos de referencia y los podamos poner en la página de Finanzas del Clima. Entonces, en el momento que ya tengamos pues los siguientes pasos, la podrán encontrar en la página del Departamento Nacional de Planeación, Finanzas del Clima, y ahí van a poder en la caja de herramientas pues utilizarlas. Muchas gracias, Alejandro. Y no sé si Melanie quisiera complementar. Bueno, sí, complementando a mi compañero, entonces desde el Departamento Nacional de Planeación se han desplegado una serie de actividades de comunicación y apropiación de estas herramientas con diferentes públicos. Uno de los públicos pues son las universidades, dada la relevancia, y por eso hemos buscado esta alianza virtuosa con ASCUN para empezar a comunicar toda esa información que está dentro del Departamento Nacional de Planeación relacionada con financiamiento climático. Sin embargo, como bien lo menciona Danilo en su pregunta, es necesario llegar a otros públicos, masificar esta información en la sociedad colombiana, y nosotros desde el equipo del MRB estamos invitando también a las universidades a hacer pequeños grupos de trabajo en sus regiones donde nosotros podamos masificar esta información con otros tipos de públicos. Muchísimas gracias, Melanie. Así es, estos escenarios que hemos ya empezado a trabajarlos desde hace un par de meses, la idea es seguirlo replicando, pero todas las iniciativas y sugerencias que tengan, bienvenidos. Hay otras dos preguntas, Carlos Barragán y Mateo Vázquez. Carlos pregunta, ¿la clasificación que comentas por fuentes tiene la posibilidad de discriminar si aplican entes territoriales o no? Sí, estamos precisamente trabajando en eso. Ahorita lo que estamos haciendo es un segundo chequeo, es decir, ya empezamos a entablar una conversación con los fondos de cooperación uno a uno para nutrir un poco más la matriz y no solo, digamos, identificar si las entes territoriales aplican para el fondo, sino también qué implica trabajar con ese fondo. Es decir, si son subvenciones, está perfecto, pero si son préstamos, queremos también saber cuál es la tasa de amortización que implica pues tener con ese proyecto, cuáles son los préstamos, cuánto dura obtener los fondos después de que se haya aplicado y se haya ganado una convocatoria. Digamos que son otra serie un anexo de información que también va a ser interesante para el proponente del proyecto, pero sí estamos trabajando en la parte de entes territoriales. Y la otra pregunta que veía, que era si se puede facilitar el filtro de las opciones de financiamiento, es precisamente eso. Eso en cuanto a las fuentes de financiación. Es decir, es un trabajo por filtros, en donde la persona pues va a seleccionar si mi línea temática es en energías renovables, entonces va a encontrar los fondos y asimismo pues va a seguir haciendo los filtros para llegar no solo a todos los fondos que trabajan con energías renovables, pero asimismo si trabaja, por ejemplo, con una entidad territorial y si trabaja por subvenciones o garantías, y digamos que se va seleccionando el mejor filtro posible. Y en segundo, pues, no sé si para la parte de agenda climática también es preguntadas, pero por agenda climática no es un filtro. Ahí sí es una guía más bien metodológica que le sirve al proponente del proyecto primero para identificar si es lineal una agenda climática. ¿Y por qué? Porque muchos de los fondos de cooperación están buscando eso, que estén alineados a la política pública y así sí puedan acceder a estos recursos. Entonces hacemos un trabajo previo para que si el proyecto vio que no cuenta con esas líneas temáticas, identifique cuáles son las líneas temáticas de la política pública y así sepa cómo ser transversal a ella y en una posible, y después el siguiente paso, después de que identifique su fuente de financiación, pues se pueda presentar ya teniendo, digamos, dos criterios anteriores, pues desde la caja de herramientas. Es como esa guía para que simplifique su trabajo y diga, ok, yo tengo posibilidades de trabajar en la NDC, en los puntos de adaptación, en la medida X de tal sector. O lo mismo en política de crecimiento verde, política de cambio climático. Muy bien, muchísimas gracias, Alejandro. Hay otras dos preguntas de Mateo Vázquez. No sé si quieres que las lea o... Sí, claro que sí. Listo.
¿Qué relación tiene esta información con la invitación a incluir propuestas en el Green Climate Fund que recibimos? De todas maneras, ahora vamos a hablar un poco más sobre, específicamente sobre el fondo. ¿Cuáles son los requisitos y condiciones para la inclusión en este fondo? El papel del DNP en este proceso es de facilitador a través de la matriz o realizar alguna labor de mediación de los recursos del fondo. Yo creo que esta pregunta va un poquito más en relación a la siguiente presentación. Ya Lucas va a contar el tema. De acuerdo, muchísimas gracias Alejandro. Entonces damos la bienvenida a Lucas Socarrás, mi facilitador de finanzas del clima, quien justamente va a describir y va a comentarnos a profundidad los requisitos de la invitación del Fondo Verde para el Clima. Lucas, bienvenido. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Estoy compartiendo mi pantalla. Por favor, me confirman si ya la están viendo. Ya la vemos. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los docentes e investigadores de ASCUN. Bueno, para conectar con el tema de Alejandro, les voy a comentar un poco sobre el Fondo Verde del Clima. Este es el fondo más grande de financiación climática que existe en el mundo. Fue creado en el 2010 en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y, pues, como les decía, es el principal mecanismo de financiación para ayudar a países en desarrollo con la implementación de las medidas de adaptación y mitigación del cambio climático. El Fondo Verde del Clima, sus siglas en inglés GCF, tiene unos instrumentos financieros que permite, pues, a los proponentes acceder a subvenciones, préstamos, garantías o recursos de equity. Promueve también una apropiación nacional en la que nosotros como nación estamos definiendo unas prioridades, como mencionaba Alejandro, resumía en la matriz sobre las metas de la NDC y otro tipo de prioridades en cambio climático que Colombia está definiendo, y esto es la estrategia país y realmente es el marco para el cual nosotros hemos diseñado esta invitación, y ahora les voy a comentar con más detalle de qué se trata. Y todo esto se regula a través de una autoridad nacional designada. La autoridad nacional designada, que es el canal de comunicación entre el GCF y Colombia, es el DNP. Por eso nosotros estamos acá, pues como introducción a los recursos del Fondo Verde del Clima. Y es adicional a ser autoridad nacional designada, nosotros como país tenemos un arreglo institucional. Tenemos en el país un cuerpo colegiado que reúne a APC, que es la Agencia Presidencial para Cooperación Internacional, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Ambiente y la Cancillería, con los cuales hacemos la evaluación de los proyectos y definimos esta estrategia del país. Los proyectos normalmente se presentan a través de entidades acreditadas o instituciones que han sido definidas por el GCF para la implementación de los proyectos. ¿Qué tipos de proyectos se está financiando el Fondo Verde del Clima? Por un lado, existen los programas de alistamiento que se definen como programas REDINES. Esto nos ayuda a la autoridad nacional determinada y a las entidades acreditadas a fortalecer la institucionalidad en términos de cambio climático del país. Estos son recursos que se financian hasta por $1 millón por año, y más o menos para cada proyecto se estima unos $300.000 para la autoridad nacional designada. Asimismo, tenemos proyectos de facilidad de preparación de proyectos, la PPF, que son proyectos que nos ayudan a la identificación de proyectos y estructuración. Estos proyectos se pueden financiar hasta por $1.5 millones por proyecto. Y finalmente está la ventana de implementación, que son proyectos que ya están listos, sólidos y tienen todos los requisitos que exige el Fondo Verde del Clima para su implementación, y ya son proyectos que están en ejecución y nos permiten canalizar recursos pues, por unos montos mucho mayores, hasta $250 millones para la ejecución de proyectos. Existen otras ventanas especiales del Fondo Verde del Clima. Estas son convocatorias específicas que lanza el fondo, como Request for Proposals, que son actividades que están definidas para un sector específico y tienen unos tiempos específicos también de invitación para presentar propuestas. Tenemos las facilidades para el sector privado.
la Private Sector Facility, que en este caso la invitación que ustedes recibieron tiene este componente que está buscando principalmente la reducción en los riesgos de inversión, obviamente agrupamiento de pequeños proyectos en portafolios, apoyo al desarrollo de capacidades, desarrollo en asociaciones públicos-privadas y fomento a la innovación. Y finalmente, la ventana de implementación de proyectos, que es un proceso simplificado de aprobación. Estos son proyectos que son pequeños, son proyectos por monto de hasta $10 millones que ya están listos para implementar y que uno de los principales requisitos es que no genere riesgos ambientales y sociales, que estos riesgos estén en una categoría mínima y sean controlados y pues obviamente se tengan previstos dentro de la formulación del proyecto. Finalmente, la propuesta a la invitación que recibieron para presentar propuestas que van a alimentar la cartera de proyectos de Colombia ante el Fondo Verde del Clima, es una invitación que está abierta desde el 30 de abril hasta el 30 de noviembre a recibir propuestas principalmente que estén alineadas con las NDCs y las prioridades nacionales, como ya les mencionó Alejandro. Entonces, es importante que dentro de los términos de referencia revisen qué tipos de políticas están alineadas a su proyecto. Y pues estos son criterios de evaluación que vamos a tener muy en cuenta para validar la viabilidad de estos proyectos y hacerlos partes de la cartera de proyectos del país ante el Fondo Verde del Clima. Esta es una invitación que está abierta tanto al sector público como privado, tanto a nivel nacional como subnacional. Y está abierta desde el 30 de abril, pueden presentar las propuestas hasta el 30 de noviembre a las 12 de la noche. ¿Qué implica este proceso tan amplio? Que nosotros durante todo este año vamos a estar recibiendo propuestas y comenzamos a evaluarlas a medida que van entrando. Es decir, ustedes aplican hoy con su propuesta y ya en cuestión de 30 días tienen una respuesta por parte de la autoridad nacional designada sobre su proyecto, si cumple con los requisitos, si cumple con los criterios de evaluación, ya pueden comenzar a trabajar sobre la fase 2 del proceso, que es el desarrollo de una funding proposal. Y así hasta lograr una carta de inobjeción y ya canalizar la propuesta hacia el Fondo Verde del Clima. Es muy importante en esta invitación, creo que voy a resolver algunas de las preguntas que ya estaban haciendo, que vayan de la mano de entidades acreditadas o organismos, instituciones que están dentro del Fondo Verde del Clima como autorizadas para implementación de proyectos. Es decir, yo les voy a colocar ahora en el chat el link de esas entidades acreditadas, que son, en Colombia tenemos 2 instituciones que son Fondo Acción y FINDETER, pero a nivel mundial hay organizaciones que están inscritas como entidades acreditadas que tienen oficina en Colombia, como Conservación Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, etcétera, que pueden ser aliados de ustedes en la presentación de estas propuestas. Entonces, simplemente, pues para recordarles, estamos buscando pues que estas iniciativas tengan un potencial de financiación, sean propuestas que ya estén bien estructuradas, bien formuladas, que estén alineadas a los objetivos de desarrollo sostenible, NDC actualizada y todas las prioridades de Colombia en cambio climático. Estamos buscando una diversificación de portafolio, es decir, que están ampliando los sectores que ya se están trabajando, y también pues estamos buscando que sean propuestas que vengan tanto del sector público o privado a nivel nacional como subnacional. No sé si, bueno, si quieren, abrimos un espacio para preguntas y así vemos. Sí, Lucas, hay una pregunta en el chat de Irlesa Sánchez. Ella pregunta, si yo solicito un asesor, ¿ustedes nos lo asignan? Un asesor para que, si quieres abrirle el micrófono, porque no sé qué tipo de asesoría estás buscando. Sí, claro. ¿Podrías, por favor, Irlesa, subir la mano, pedirla para identificarte y poder abrir el micrófono? Nosotros podemos resolverles preguntas puntuales de los términos de referencia de la convocatoria,
en este tipo de asesoría los podemos orientar, pero pues ya como una asesoría en la formulación y estructuración de proyectos no podemos hacerlo, claramente. Bien, y por ahora no tenemos más preguntas en chat, entonces efectivamente podríamos, si les parece, en reacciones, en la parte de abajo, en reacciones, pueden buscar la mano, dice levantar la mano, y tan pronto los tengamos identificados con la mano levantada, podremos abrir el micrófono. Mientras, bueno, Irlesa, te identificamos ya. A ver. Buenos días, ¿me escuchan? Ahora sí, así es. Sí, muchísimas gracias. Es que en cierta oportunidad que también participamos de una convocatoria en Ideas Bio, ¿sí? Cuando nosotros registrábamos como tal el proyecto, entonces la misma convocatoria estuvo en contacto con nosotros y nos asignó una persona pues que nos apoyaba en relación de pronto a aquellos ítems que necesitábamos fortalecer. Entonces, básicamente, aquí la idea no es que ustedes nos formulen, sino que nos orienten en relación a si esa construcción que tenemos en relación a la convocatoria estamos bien enrutados, porque pues la idea es poder cumplir con lo que definitivamente se solicita pues para quedar beneficiados, ¿verdad? Entonces, básicamente, esa es mi pregunta. Listo, Irlesa, gracias por tu pregunta. Bueno, uno de los criterios de esta invitación, esta no es una convocatoria, es una invitación a postular proyectos, y uno de los criterios es que la desarrollen de la mano de una entidad acreditada. Estas entidades acreditadas son precisamente ya acreditadas por el Fondo Verde del Clima porque saben la estructura de cómo deben presentar los proyectos. Entonces, en este caso te recomiendo que revises el listado de entidades acreditadas, de los aliados con los que puedan presentar una propuesta, porque ellos sí te pueden orientar más hacia cómo presentar esa propuesta. Ellos son los expertos formuladores y son con los que podrías tú presentar una propuesta, y ellos sí están mucho más con la capacidad de poderlos apoyar en la formulación y presentación de una propuesta para esta invitación. Bien, muchas gracias. Hay otra pregunta escrita. ¿La inclusión en la cartera de propuestas implica que el DNP ofrece el proyecto ante el fondo o ya existe un fondo asignado que será distribuido entre los proyectos? Esto significa que la propuesta entra a ser parte del portafolio país y nosotros ya, nosotros pues después de ese proceso, en los términos de referencia pueden ver unos diagramas del paso a paso de lo que significa ser parte de la cartera del país ante el Fondo Verde del Clima. Después de eso hay unos requisitos que deben cumplir para poder presentar el proyecto ante el Fondo Verde del Clima. No existe un presupuesto asignado para el país ni para el proyecto ante el Fondo Verde del Clima. Simplemente los proyectos que son priorizados por el país, que son presentados ante el Fondo Verde del Clima y que tengan el respaldo de las carteras y de los sectores que están presentando el proyecto, pueden lograr una financiación por el Fondo Verde del Clima. Muy bien, vamos a leer dos preguntas más antes de darle la palabra a Carlos Barragán. Una pregunta de los contactos directos de las personas que trabajan en esta invitación en las entidades acreditadas, ¿dónde podemos encontrarlo? Ya te coloco entonces en el chat el listado de las entidades acreditadas. Ahí puedes encontrar los correos electrónicos de las personas que están responsables en esas entidades para que los puedan contactar. Gracias. Jorge nos pregunta, ¿cómo se protege o qué garantías hay en términos de propiedad intelectual? Bueno, esta es una pregunta pues que obviamente ustedes están presentando un proyecto con una entidad acreditada y obviamente pues nosotros simplemente les estamos apoyando en el acceso a la financiación de esos proyectos. Ninguno de los desarrollos va a ser propiedad del país, a menos de que sea un proyecto de alistamiento que sí específicamente va a generar mejoras o apropiación para el país. Si es un proyecto de implementación de un proyecto agrícola, por ejemplo, todos esos desarrollos que se hagan dentro del proyecto pues van a ser de los que desarrollen el proyecto. Muy bien, muchas gracias. Vamos a dar la palabra a Carlos Barragán. Carlos.
que ya puedes activar el micrófono. Gracias, gracias, muy amable. Te quería preguntar es si un ente territorial como una gobernación o incluso las regiones administrativas de planeación como la RAPE pueden convertirse en una entidad acreditada. Si es así, ¿ante quién tendrían que hacer la gestión o si sabes algo de ese procedimiento? Gracias. No estoy seguro si una entidad territorial puede ser una entidad acreditada. Es una pregunta que si quieres me quedo con esa pregunta y te la respondo después. Normalmente el proceso para hacer el proceso ante el GCF para acreditarse como entidad debería ser a través del DNP y esto me imagino que entra en un proceso de evaluación con el cuerpo colegiado para Colombia que propone esa entidad ante el Fondo Verde del Clima. Es un proceso largo en este momento, además de Fondo Acción y de Findeter que ya están acreditados, se encuentra en curso de acreditación Bancoldex y Finagro. Pero entonces, si quieres, yo me quedo con esa tarea para responderte específicamente, Carlos. Muchas gracias. Hay unas solicitudes de enlaces que ya se están respondiendo en el chat. No sé si no hay más preguntas por ahora en el chat. No sé si haya otra persona que quiera hacer una pregunta o un comentario. Puede alzar la mano. Creo que por ahora no hay más inquietudes. Había un último enlace, el enlace de las entidades acreditadas. Listo, les estoy dejando entonces en el chat el enlace de las entidades acreditadas en el Fondo Verde del Clima. Ahí encuentran, pueden filtrarlo por regiones y pueden ver qué entidades acreditadas están trabajando en nuestra región. Perfecto. Ya hay otras dos. Sandra Bautista pregunta, ¿los montos de los proyectos existe un máximo o mínimo? Y Jenny, luego te permitimos abrir el micrófono. Claro, realmente el límite inicial lo define las entidades acreditadas, por ejemplo, Fondo Verde, Fondo Acción y Findeter están en este momento autorizados para proyectos de montos de hasta 10 millones de dólares, pero creo que pues ya depende, en ese mismo enlace que les envié de entidades acreditadas, ustedes pueden ver el tipo de proyectos que puede manejar las entidades acreditadas hasta 250 millones de dólares. Muchas gracias. Todos estos enlaces los compartiremos también con las memorias de este evento. Jenny, adelante. Sí, buenos días, muchas gracias. Bueno, yo les hablo de la Universidad del Tolima, Departamento de Suelos y Aguas. Entonces, con la decanatura de la facultad, estamos desde hace un tiempo formulando proyectos en el área que hoy se expone, ¿sí? Y hemos revisado ya la guía metodológica en la página, creo que 43, no recuerdo bien la página, pero en la guía encontramos ya las acciones concretas por el clima. Entonces estamos adaptando nuestros proyectos de investigación que también hemos presentado a convocatorias para financiación mediante dinero del Sistema General de Regalías. Entonces, para colocar y adaptar esas propuestas que ya tenemos y que ya hemos identificado para acá, para la región del Tolima, pues porque también hemos hecho estudios sobre vulnerabilidad, riesgo y amenaza del cambio climático que presenta este departamento. Y pues en la Granja de Armero, Tolima, tenemos un centro de estudios donde los estudiantes hacen sus prácticas y tienen como un rural y hacen séptimo y octavo ahí en la Granja de Armero. Es decir, es el único programa del país que tiene 2 semestres para que los estudiantes estén internos en la granja, practicando labores agrícolas. Entonces, tenemos allí un proyecto que vincula docencia, investigación, extensión, que también lo estamos articulando a esto. Ya tuvimos un primer encuentro con la doctora Melanie. Aquí le damos mucho las gracias por esas orientaciones y pues esperamos presentar nuestro primer propuesta de trabajo para revisar ustedes
en lo que nos puedan orientar y de esa manera hacer el intento para que la Universidad del Tolima pueda vincularse a estas iniciativas. Muchísimas gracias. Vale, Jenny, con gusto. Quedamos muy atentos. Muchísimas gracias, Jenny, a la información que nos compartes. Bueno, en el momento no hay más preguntas en el chat y no vemos más manos levantadas, entonces yo creo que podríamos hacer el cierre. No sé si Melanie, quisieras hacer algún cierre. Sí, Danilo. Danilo tiene una pregunta antes. Sí, Danilo, ¿quieres que te abramos micrófono? Hola, Sí, te escuchamos. ¿me están viendo? Solo escuchando. Hola, gracias, muchas gracias. Mira, yo como docente en Intenalco Educación Superior desde hace varios años y con Bienestar Universitario realizamos actividades semestrales en beneficio de la comunidad educativa, las familias y el bienestar de la salud de todos los humanos y el planeta Tierra. Yo vengo realizando una serie de actividades y empoderando a todos los alumnos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, salud ocupacional, en la cual los estudiantes hacen un proceso de todo lo aprendido teóricamente y lo hacen ya prácticamente en su hogar, como es la huella hídrica, la huella del carbono, la huella ecológica, ahorro de agua, de energía, uso del agua lluvia, uso del agua de la lavadora, separar en la fuente, hacer la compostela en los hogares o en una zona verde cerca a su casa, separar el aceite, no tirarlos en las fuentes hídricas para evitar la contaminación del agua o medicamentos u otros elementos peligrosos en el agua para evitar la contaminación del agua. Educación ambiental en los hogares y los estudiantes al final del semestre muestran todas estas actividades realizadas como su examen final y cuentan aspectos positivos, negativos, cómo fue la vivencia en el ahorro de agua y energía, en los recibos de luz, de agua, personas que reciben el agua y luz por acueductos comunitarios, ya que tengo estudiantes de la costa pacífica por los estratos que manejamos 1, 2 y 3. Entonces, pues yo creo que estamos haciendo una gran labor para disminuir pues la parte del cambio climático y entonces quería preguntar a ustedes si esa propuesta yo la puedo presentar para seguirla intensificando y contribuir en todo lo que ustedes están proyectando en beneficio de Colombia. Creo que es loable presentar esto y que he tenido resultados muy positivos en los hogares, en la cual pues han ido cambiando y hay las evidencias del ahorro de agua y energía. Por ejemplo, un estudiante lo hizo en una empresa y ahorró en su compañía 6.500.000, o estudiantes que ahorran desde 5.000 pesos hasta 200.000 pesos o más. Entonces me gustaría preguntarles a ustedes si esto es pertinente y se puede presentar con todo lo que están haciendo, ya que como institución de educación superior estamos contribuyendo a mejorar todo este proceso del cambio climático y a ser más sensibles y conscientes con ética ambiental, conciencia moral ambiental y valores ambientales. Muchas gracias. Danilo, muchas gracias a ti. Uno de los criterios importantes que revisa el Fondo Verde del Clima es la replicabilidad y la escalabilidad de los proyectos. Entonces, de acuerdo a lo que tú me cuentas, que es un proyecto que ya han ido desarrollando de manera local, yo te recomendaría que si ya lo tienes documentado, ya lo tienes sistematizado, piensas de verdad si puedes ser replicable en otras regiones y escalable. De esta manera podrías buscar un proyecto que pueda vincular varios municipios y otras comunidades que se puedan beneficiar y de esa manera, claro que podrías presentarlo. Sería pues muy bueno, muy interesante y pues que tengas en cuenta este tipo de elementos innovadores que es lo que estamos buscando realmente. Sí, lo que usted dice, el objetivo se está cumpliendo
ya que son familias empoderadas en diferentes regiones de Cali o municipios aledaños a Cali o regiones del Pacífico colombiano. Entonces, creo que de esa parte estoy pues sensibilizando humanos conscientes que posteriormente van a llegar a diferentes empresas en la cual pues tienen que desarrollar programas de política ambiental con gestión ambiental y como esa es la nueva pues regla de todos los seres humanos en el planeta Tierra, según eso cumpliendo los ODS o más que eso, pues para cambiar patrones de que tenemos anteriormente y que tenemos que mejorar porque si no cuidamos de verdad nuestra casa, para dónde vamos y cómo vamos. Entonces, pues sí sería interesante replicarlo y enseñar a otras personas y empoderar, porque eso es un efecto dominó o células mitóticas que se reproducen 2, 4, 4, 8 y así sucesivamente para ver valores pertinentes a nivel de la sociedad colombiana. Y por eso fue lo que le pregunté a ustedes, que hay muchas cosas que se habla, pero no todo el mundo entiende el lenguaje, el léxico. Entonces, ¿cómo vamos a empoderar al resto de la población colombiana con todo lo que ustedes están dando y de beneficios supuestamente para nuestra región? Porque tenemos que cuidar la biodiversidad de Colombia que es tan pertinente y la estamos acabando. Muchas gracias por la atención. Gracias, Danilo. Así es, Danilo, muchas gracias. Hay una pregunta adicional, no sé si nos quedan algunos minutos. Me dicen, ¿podemos abordarla? Sí, señora, es importante la pregunta de Mateo. Vale, mil gracias. Sí, la pregunta, ¿la alianza con la entidad acreditada debe hacerse antes de presentar el proyecto ante el DNP o después de que sea seleccionado? Claro, si revisas por favor los términos de referencia, Mateo, hay un formato que tiene que ser diligenciado por parte de los proponentes y realmente los proponentes tienen que estar en cabeza de la entidad acreditada, es decir, ustedes tienen que hacer la aproximación a la entidad acreditada, pues socializar el proyecto y formularlo de la mano de la entidad acreditada. Esto es muy importante porque esto pues asegura la viabilidad del proyecto para que pueda pasar a las fases siguientes de evaluación. Entonces, sí, te recomiendo que hagas esta alianza con la entidad acreditada previo pues, a la presentación del proyecto y pues tenemos tiempo, ¿no? Les recuerdo que la invitación está abierta hasta el 30 de noviembre, entonces pues tienen tiempo, por favor no lo dejen hasta el último día y esperamos pues tener muchas propuestas por parte de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucas. Bueno, yo creo que ahora sí cerramos el espacio de preguntas por ahora. No hay más preguntas en el chat ni personas levantando la mano. Entonces, Melanie. Bueno, pues a todos los investigadores que nos acompañaron el día de hoy, muchísimas gracias por participar en esta actividad. Nosotros esperamos desde el Grupo de Finanzas del Clima del DNP poder haber dado respuesta a sus dudas, a sus inquietudes. También queremos decirle que en las memorias van a poder acceder a todos estos links que hablamos el día de hoy, por favor, para que las revisen. Y pues extenderles la invitación, como lo dijo Lucas, de participar en esta iniciativa. Como ustedes bien lo han mencionado, las universidades en las regiones, en las capitales están haciendo un trabajo importante y son ustedes quienes pueden ayudar a mejorar la calidad de las acciones que se implementan en el país de cambio climático. Y comentarles a ustedes que muchas de las entidades, bueno, varias de las entidades adscritas que están en el link que les enviamos, que pertenecen al GCF, tienen participación en el país como Fondo Acción, Conservación Internacional, GIS, AFD, entre otras. Entonces está la oportunidad para acceder a este fondo.
Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Melanie, gracias a todo el equipo de Finanzas del Clima del DNP que justo han tomado la iniciativa de dar a conocer al país tanto los instrumentos que vienen construyendo como las invitaciones como la que hoy vamos a trabajar. Han tenido, digamos, toda la disposición y pues desde la Asociación Colombiana de Universidades también estamos, digamos, con las puertas abiertas, atentos a sus inquietudes, a sus sugerencias y sobre todo a seguir uniendo esfuerzos pues en pro de este tema que es tan fundamental en este momento para la sostenibilidad de la humanidad realmente. Bueno, entonces que tengan todos y todas un muy buen resto de día y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Estaremos atentos a los correos sobre sus inquietudes y estaremos enviando las memorias y los enlaces que hoy se han compartido. Muchas gracias.